Bueno, tienen que poner todos el OK y autorizar. Voy a minimizarlas, no las voy a ver. Hoy vamos a trabajar con las redes de atención primaria, las lógicas de organización y las estrategias de transformación. Esta clase específicamente va a versar acerca de lo que es la atención primaria y el rol del acompañante terapéutico. ¿Cuáles son los objetivos? Comprender el concepto de red y cómo transforma, cómo transforma, esperen que me corro esto. Y cómo el concepto de red como forma de organización alternativa en la salud, analizar críticamente la noción de atención primaria en salud desde una perspectiva estratégica y poner en diálogo los modelos organizacionales con los procesos en salud. Voy admitiendo, ¿sí? Para esto vamos a tener dos autores centrales, uno es Mario Rovere y el otro es Mario Testa. En principio, el primero va a hablar Rovere sobre cómo desarrolla los conceptos de redes de salud, grupos, instituciones, comunidad y en el capítulo específico de atención primaria, la resignificación de las redes de servicio en el texto atención primaria o primitiva de salud. Y un interrogante que se trabaja durante todo el texto es cuál es la vigencia hoy del concepto de atención primaria. Por otro lado, Testa nos va a hablar de la reorganización del sistema en los países donde se ha podido conformar un sistema de atención en salud con estrategia de atención primaria como el eslabón inicial de la cadena de atención, que por su facilidad de acceso resuelve los problemas de menor dificultad técnica, diagnóstica y terapéutica y se orienta a los restantes niveles sucesivos de la cadena. Acá es importante, capaz que hacer un pequeño, digamos, ítem y que ustedes me expliquen, las que puedan y quieran, qué entendemos por atención primaria de salud. Ay, Las escucho. profe, la atención primaria de la salud, no puedo prender la cámara, no sé, ahí, a ver. Es la primera, como que la primera apertura, por ejemplo, la atención primaria de la salud son los CAPS, ¿o Bien, no? bien. Es el primer contacto con la enfermedad, digamos, o con el centro de salud. Siempre, Cómo lo prevenís desde ahí? ¿Cómo el trabajo de prevención, el trabajo en los barrios? Eh, no sé muy si por ahí. bien, muy bien. A ver, sigo admitiendo. ¿Qué implica? ¿Qué es una atención primaria? ¿Alguien más? ¿Qué me había hablado? Porque no las puedo ver. ¿Quién era la que recién habló? Compañera recién habló. Yo no sé si habló alguien más aparte de mí, mi nombre es Natalia. Natalia, ahí está. Profe, es una primera atención, o sea, lo dice Bien, la palabra, es una primera atención. muy bien, Betiana. O sea que si yo, por ejemplo, tengo, no sé, hoy recién vengo de dar consumos problemáticos. Yo tengo un consumo problemático, me encuentro en un síndrome de abstinencia, por más que sea algo muy específico, una especificidad, voy al CAP y, por ejemplo, me pueden llegar a estabilizar. ¿Y siempre es en los CAPs la atención primaria de salud? No, no, en todos lados, o No, sea, en los CAPS es para descentralizar, hoy por hoy, para descentralizar el hospital, vamos a la salita, al CAPS, siempre y cuando sea una atención, no digamos, no algo que requiera de una intervención mayor. claro, lo que se busca en la atención primaria de la salud es la prevención, el trabajo más de prevención, para que no llegue la problemática en un hospital y que se desborde esa situación. Muy bien. Para mí también la atención primaria corresponde a la parte de comunidad, donde se hace también la etapa de información y de prevención. Muy bien. Bueno, todas respuestas acertadas. O sea, si en una mirada de una política sanitaria, la atención primaria de salud debería estar siempre descentralizada. O sea, desde Carrillo, ¿recuerdan el primer texto? A donde nosotros hablábamos de atención primaria de salud, nosotros teníamos esta visión a donde se debería localizar esta primer, digamos, intervención y después, a partir de ahí, de acuerdo a la necesidad,
se trabajaría con la especificidad sanitaria del área. ¿M? Recuerden, en este caso nosotros nos tenemos que situar pensándonos en clave de atención primaria de salud mental. Entonces, capaz que es mucho más sencillo si yo tengo un problema, por ejemplo, de asma, conseguir atención primaria en salud en un nivel descentralizado y capaz que se complica más si yo tengo alguna estructura que, digamos, algún problema del orden de la salud mental. Allá por sus pagos, no sé cómo sería, ¿cuáles son los centros o los CAP que hay de atención primaria de salud en Roque Pérez? Nosotros tenemos un hospital acá, un único hospital municipal, y Ujú. tenemos, creo que hay dos o tres, Tres. dos se llaman SIX y uno es una Sí, salita barrial. Esto sí. es una planta urbana, estamos hablando, ¿no? Eso Después te en iba a la decir. zona Eso de iba a sí agregar. hay otros. Mm. ¿En dónde? Perdón. En la planta, en el casco urbano hay una salita barrial, después está Sí, un SIC y después bien, está un CAPS, ¿sí? En bien, diferentes barrios, aparte del hospital. Y después tenemos en la parte rural, tenemos una salita en Carlos Begueríes y una salita en Forastieri, que son bien, parajes rurales que tienen comunidades chicas. bien, muy bien. Bueno, ahí tenemos la atención primaria de salud. En principio, estos dos textos van a tratar el desarrollo de cómo se va dando esta atención primaria y sobre todo Mario Testa. Yo les hice un pequeño power para que les quede no solamente digamos, el texto peladito, tomado de los power que nos había dado Eduardo, que es titular de la cátedra. Este es un poquito más chiquito. Y después Nadia hizo unas preguntitas específicamente para el texto de Mario Testa, ¿verdad, Nadia? Sí, sí, Cari, las tengo, se las paso ahora. Sí, al grupo, para que les quede Ah, más adelante, buenísimo. no importa, así como Dale. para que les quede reflexivas en base a esto, nosotros ya vamos a encarar la segunda parte con la segunda parte de evaluación, que es un trabajo donde se va a trabajar específicamente la construcción de un mapa conceptual, ¿sí? Uno de los mapas conceptuales, uno troncal, tiene necesariamente que ver con estos textos que hablan de atención primaria de salud. Mario Testa aparte dice que la red de establecimientos interconectados con una fluida referencia y transmisión de la información que ordenan la circulación interna de los pacientes en el sistema, también en un orden territorial regionalizado y un comportamiento social que organizadamente corresponde a las normas de ingreso y circulación. Todo esto nos da idea de un escenario absolutamente móvil, donde llega el paciente o el padeciente, tiene un primer resguardo, ¿no? Recuerden también los que se llaman triage, ¿no? Estas cuestiones que tienen que ver con las atenciones y los niveles de complejidad. En una primera, digamos, complejidad que de acuerdo a la situación de salud que esté pasando esta persona, es derivada o no a un determinado lugar o es atendido a un determinado lugar. Hay una cosa que dijo Betiana que me parece que es interesante, que acá vemos una cuestión que nosotros hablamos muchísimo de la economía del recurso. Nosotros para salud tenemos que usar los recursos de manera estratégica, porque la demanda es muy grande y a veces los recursos no sé si son hay tantos como para llegar menos ahora, ¿no? Entre paréntesis, paréntesis, ustedes no sé si, bueno, a ustedes también les debe pasar, pero acá, lo que es el conurbano, hay grandes movilizaciones los días miércoles con el tema de la discapacidad de los hospitales, no solamente por los recursos humanos, o sea, profesionales muy mal pagos, sino también con respecto a las coberturas de salud. Esta es una discusión que en este momento está llegando quizás a un punto álgido, pero siempre pasó que es más grande la demanda que el recurso. Entonces, si nosotros tenemos una demanda muy alta, sobre todo en términos de salud mental y poco recurso, porque la salud mental es como el área de la salud que si bien es muy estudiada, fue muy patologizada y, digamos, poco encarada con recursos terapéuticos. Estos recursos tienen que estar en red para poder ser estratégicos. ¿Y cómo en red?
En establecimientos interconectados con el DICEL, una fluida referencia de transmisión de la información para ordenar esta circulación interna de los pacientes en el sistema. Entonces, me atiende un generalista y después la especificidad, ¿sí? ¿Hasta acá esto quedó claro o voy muy rápido? Se entiende, profe, se entiende muy bien. Muy Va muy bien. rápido, profesora, va muy Ah, rápido. ustedes me retan, para eso están. Está bien, Vamos a profe, bajar, pero va rápido, vamos más despacio, vamos más despacio, exactamente. vamos más despacio, ¿sí? Bien. Les va a quedar igual esto como lo otro en el soporte fílmico, si Dios y nadie quieren, que a esta altura, digamos, el nivel de conocimiento son más o menos similares para mí. Una atención primaria en salud, en principio, la primera pregunta que nosotros nos formulamos es, ¿cuál es la vigencia hoy del concepto de atención primaria? Y en realidad, cuando nosotros empezamos a pensarnos en APS, como se dice en atención primaria, tenemos que pensar en una construcción que no es, digamos, que no viene dada con de los principios y los albores del sistema sanitario, sino que se empieza a hablar en estos términos recién en la década del 70 y se empieza a dar con mucha fuerza. Las ideas fundantes se dan entre 1977 y 1941 cuando surge en el ambiente sanitario mundial, ¿no? Si bien nosotros sabemos que acá, desde la época del primer gobierno de Perón con el ministro Carrillo, ya se empieza a hablar de atención primaria y estamos más situados en el 50 que en el 70, a nivel y en términos mundiales, con directrices de cómo se debe llevar adelante este sistema sanitario, empiezan los años 70. Ahí surge en el ambiente sanitario mundial la instancia de UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, un, un objetivo entre todos estos países que lo conforman, que es salud para todos en el 2000. Esto es un objetivo de política sanitaria estratégica. ¿Vamos bien ahí, Marce, o seguimos rápido? Vamos bien. No, va bien, Muy bien, gracias. vos me decís. Bueno, el primer encuadre que nosotros tenemos es la declaración de Alma Ata. A ver, esperen un minutín que voy a modificar un poco el internet porque se me está yendo. Esperen un minuto, ¿eh? Minuto. Me perdona la interrupción, pero bueno, tenía un problema de conectividad. ¿Se me escucha bien? Y si se me pierde, por favor, díganme, ¿sí? La primera. No, se la escucha bien. Bien, bueno, me alegro. La primera intervención, la primera gran organización es la de Alma Ata. Está muteada, profe. Ahí está. La primera declaración importante es la declaración de Alma Ata. Y Alma Ata, que es en Kazajistán, habla específicamente de una declaración que es internacional con un total de 10 puntos no vinculantes para los Estados miembros, en los cuales se busca dar la base para la construcción de un nuevo sistema de salud que permita el ejercicio pleno del derecho a la salud. Recuerden que nosotros hablamos durante un montón de tiempo que en el ámbito del derecho a la salud era un derecho humano
Y si es un derecho inherente al concepto de dignidad humana, debe haber políticas públicas que lo envistan. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Por qué piensan que la salud es un derecho humano? Las escucho. Porque es elemental para la vida, profe. O sea, nosotros, o sea, los humanos sin salud no tenemos nada. Por eso es un derecho. Y Porque parece somos sujetos de derecho. O sea, muy bien, somos sujetos de derecho. Somos sujetos de derecho. y la salud está también o sea, como el derecho a la vestimenta, derecho a educación, derecho a, no sé, a estudiar. Bueno, nosotros también tenemos derecho a la educación, dentro a la salud, y dentro de la salud está la salud mental. Y eso que dice Natalia es muy importante, porque pareciera que de la cabeza, dice Alicia, de la cabeza para arriba somos un sujeto y de la cabeza para abajo somos otro. No queda tan claro, ¿no? Capaz que si uno dice, Dios no quiera, pero bueno, tengo, no sé, cáncer, ojalá que a nadie le pase, como que suena que sí, hay un derecho a la salud que me embiste, que tengo que tener la medicación. Pero si alguien dice, tengo depresión, uno ya, y con el diagnóstico, y está diagnosticado como depresión, hay algo en torno a ese diagnóstico que empieza a ser dudoso, ¿no? Que uno lo pone en tela de juicio. Bueno, estás así porque querés, te gusta estar tirada en la cama, salí, caminá y andá. Como si uno, los problemas, no los graves, pero aquellos problemas que son atinentes a la vida misma, a la cotidianeidad, a los cuadros, en términos de salud mental, no son tan tomados como algo que es imperioso y que hace a nuestra calidad de vida, por lo tanto, los embiste como humanos. El derecho a la salud es un derecho humano porque respeta la dignidad humana. El hombre, para poder desarrollarse como tal, tiene que, es absolutamente, le tenemos que dar nosotros la posibilidad de este andamiaje de dignidad. ¿Qué significa un sujeto de derecho que no sé quién lo dijo? Un sujeto de derecho implica que el sujeto mismo, por el solo hecho de ser sujeto, está investido en un conjunto de derechos que van a recubrir esta calidad de derecho humano. Los 10 puntos de Alma-Ata. En principio hay una definición de salud. La conferencia reafirma tajantemente la salud como aquel estado de total bienestar físico, social y mental y no simplemente la falta de enfermedades o malestares, siendo un derecho humano fundamental y convirtiendo a la búsqueda del máximo nivel de salud posible en la meta social más importante a nivel mundial. Vení, dame un beso, hijo. Ahí apagué la cámara. Se va mi hijo y le voy a dar un beso. ¡Mua! Te amo. Decime a dónde vas y cómo llegas. Bueno, eh, por qué esto es importante? ¿Por qué nosotros hablamos, cuando nosotros hablamos de cambiar el paradigma? Recuerden que esta ley de salud mental cambió el paradigma, ¿no? Por primera vez, las personas que padecían, tenían algún padecimiento del orden de la salud mental, eran sujetos con derechos y estos derechos estaban enunciados. Y también habló de la enfermedad o la salud también, de los dos, o sea, este binomio salud-enfermedad, como algo que tiene que ser referenciado en su contexto sociohistórico, sociocultural y después también biológico y psicológico. Pero en este momento, cuando se realiza la primera conferencia de Alma-Ata, se toma como importante y prioritario entender que la ausencia de un malestar o de enfermedad, que subjetivamente podemos sentirlo o no, no tiene que ver con decir, con hablar de salud, sino vamos a apuntar a una situación, un estado, un estatus, de tratar de llegar a un bienestar. Acá dice total bienestar, nosotros lo vemos más desde un equilibrio. Y en este total bienestar no es solamente lo físico, lo biológico, sino lo físico, lo social y lo mental.
¿Preguntas? Ah, ¿me fui de tema? ¿Era las 5 el anterior? A ver. No, me estoy yendo. Bueno. Entender también la salud como equidad. Y equidad es algo muy parecido a igualdad, pero no es lo mismo. ¿Qué es la equidad para ustedes? Yo no sé Eh, porque es la primera vez que lo escucho. Que sea Equitativo equitativo para para, cualquier parte, o sea, que para sea todos por igualitario. iguales. Para todos por iguales. ¿Y eso no sería igualdad? Les pregunto. Es un sinónimo, pero la igualdad corresponde a, o sea, tiene una diferenciación, con que la equidad por ahí es más una cuestión de tratamiento justo, puede ser por los derechos, y la igualdad es más de tipo de oportunidades. Muy bien. Ulpiano, un romano que a mí me gustaba mucho leer cuando estudiaba, cuando empezaba a estudiar derecho, hablaba de la justicia como una forma de equidad y la definía como dar a cada quien lo suyo. ¿Esto en qué implica? Que si yo vivo en el conurbano o en un sector popular y tengo un problema bronquial, porque ya que estamos con el asma y que los toses y todo lo demás, que la salita, la APS, me brinde un broncodilatador prontamente y que haya un plan de desarrollo social, recuerdan cómo pensaba Carrillo, que me dé las condiciones básicas para yo no enfermarme más, sería capaz un montón. Pero la misma, o sea, serían las mismas oportunidades que alguien que vive en Barrio Norte, que puede tener, puede tener Swiss Medical y vive bien, le dan la prestación de, va y paga no sé cuánto, 400.000 pesos por mes para el mismo tratamiento por asma. ¿Sí? ¿Esto está claro? O sea, equidad depende de dónde nosotros partimos. Para aquellos que tienen sectores más vulnerables o más desfavorecidos, necesariamente deben tener mayor grado de oportunidades. ¿Está claro? ¿Esto quedó claro? Sí, sí, quedó Sí, claro, profe. me quedó claro. Sí, profe. Bueno, están llamando a la puerta. A ver, se me está por acabar el tiempo. Salud como un asunto socioeconómico. Salud como, a ver, esperen un minutín. Esperen un minutín, ya vengo, ¿eh? Bueno, acá estamos. Bueno, el acercamiento a un derecho global de la salud, esto significa el derecho de la salud para todos y una responsabilidad gubernamental. O sea que para yo poder acercarme a tener, a llegar a cumplir con estas cuestiones de salud para todos, necesariamente necesito las políticas públicas que me envistan en mi calidad de ciudadano para, digamos que a los sectores más desfavorecidos o aquellos que tienen, por ejemplo, enfermedades poco frecuentes, tengan la posibilidad de estar cubiertos con, digamos, las mismas políticas o las mismas planificaciones. La responsabilidad gubernamental viene en el sentido de planes, programas y proyectos que van a fomentar y cuidar a todos los ciudadanos por igual en su derecho a la salud. La definición de atención primaria de salud de ALMA, ATA,
es la asistencia sanitaria basada en métodos y tecnologías sencillas, científicamente fundamentadas, socialmente aceptables, que estén al alcance de los individuos, familias y comunidad, a un costo aceptable por la comunidad y el país para que pueda cubrir cada una de las etapas de desarrollo. Entonces estamos hablando de una primera asistencia basada en métodos sencillos, pero estos métodos sencillos tienen que estar fundados en ciencia y deben ser aceptados por la sociedad. Una de las cuestiones importantes es la accesibilidad de los individuos, de la familia y de la comunidad. Y esta primera atención en salud debe tener la mirada puesta en que esta política debe tener recursos posicionados estratégicamente. A esto nos referimos a por un costo aceptado por la comunidad y el país para que pueda cubrir cada una de las etapas de desarrollo. ¿Hasta acá está claro? Sí, señora, está claro. Bien, Marcela. Vamos con la aprobación de Marcela. Los componentes de la No, tampoco atención. tanto, pero sí, sí. Bueno, Yo entendí, sí, sí. bueno, ¿viste? Porque uno pone acelerador y capaz que va muy rápido. Los componentes de la atención primaria, para la correcta atención de los principales problemas en salud, la atención primaria debe prestar, a ver, esperen que voy a correr esto, servicios de promoción, esto es lo que decía Betiana, creo, promoción, prevención y recuperación y rehabilitación, ¿no? Entonces, la atención correcta no solamente va a las políticas preventivas, que es, digamos, lo más grueso que debería tener la atención primaria, sino también la promoción y la recuperación, y también la rehabilitación. O sea, ya pasó el grado alto de la patología que me llevó a mí a estar hospitalizado, pero yo tengo que tener un determinado seguimiento. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Llega un chico con un nivel, vamos a llevarlo al plano de la salud mental, con un nivel de desequilibrio, tiene un diagnóstico del síndrome del espectro autista, recién diagnosticado, se lo deriva, en este caso sería Uribe, ¿no? En el caso de ustedes, Uribe Larrea. No, en realidad hoy por hoy no, profe. O sea, tiene que ser un caso muy extremo para que se lo derive. Si no, lo tratan en el hospital de acá. Pero, y no, tampoco mandan a Uribe. Mayormente mandan a alguno así de La Plata, algún lugar así. Pero en Bueno, Uribe, lo que pasa es que en Uribe lo que sí hay es un hospital neuropsiquiátrico. bien, bueno. Entonces, ¿al hospital de ustedes cómo se llama? Ramón Ramón Carrillo. Carrillo. Ay, cierto. Ay, qué lindo. Bueno, lo derivan al Ramón Carrillo, lo atienden en neurología, ven que quizás ese niño, además de tener esa patología, tiene alguna cuestión que viene acompañada, por ejemplo, de un cuadro de epilepsia. Y una vez que el diagnóstico estuvo hecho, capaz que convulsionó y por eso quedó internado. Una vez que se lo medicó, se lo estabilizó, el control ya tiene que estar cerca de la localidad o por lo que se denomina dentro del hospital los consultorios externos. ¿No? Y entonces en lo que iría a confluir la atención primaria de salud. Y para vos poder seguir con una cuestión sanitaria e importante, es necesario que se cumplan algunas cuestiones que son elementales. Acceso a una fuente de agua potable, los cuidados, los monitoreos, la planificación familiar, la vacunación, la prevención del control de enfermedades endémicas locales y proporcionar los medicamentos esenciales. Eh, para nosotros poder mantener la atención primaria de salud, siempre los gobiernos, los estados deben formular políticas. Y estas políticas deben ser de orden nacional, pero con enclave regional,
¿Por qué? Porque si nosotros vamos a pensar la atención primaria de salud, como bien lo dice Almata, desde recursos estratégicamente pensados, claramente las enfermedades recurrentes en una región no van a ser las mismas que en otra. Si seguimos con el ejemplo de las vías respiratorias, en mi caso, con Urbano Bonaerense, Almirante Brown, Bursaco, un pibe que está cerca del arroyo ahora está entubado, pero cuando no lo estaba, del arroyo de las Perdices, tenía más posibilidades de tener problemas bronquiales y ahí capaz que había que inyectar más cantidad de broncodilatadores, broncoespasmos, salbutamol y todo el estandamiaje que alguien que vive en la zona rural de Ministro Rivadavia, ¿no? Esto en el orden local. Y en el orden regional, seguramente, si yo vivo en el conurbano bonaerense, Pampa Húmeda, las enfermedades de orden aéreo van a ser un poco más preeminentes que si en mi caso viviese en San Luis, ¿no? En Carpintería, donde seguramente tenga alguna otra patología que no corresponde, que desconozco, más que es bellísimo, que es distinto que acá en el conurbano, donde prevalece por la humedad y el clima, algún tipo de enfermedades como de las vías respiratorias aéreas, artritis, artrosis y demás. Siempre uno dice que para curarse del asma, recuerda, ¿no? Que lo que pasó con el Che, pero no, que esta cuestión que era vieja, bueno, mudate a las sierras. Los que tenían guita mandaba a sus hijos a temporarse a las sierras por el aire sin humedad, el aire límpido, que hacía que no se enfermen. Otra cuestión que es interesante, que plantea esta misma, digamos, encuentro de países, es que es necesaria la cooperación entre los países. Y esta cooperación no solamente tiene las bases en el recurso económico, sino tiene las bases en aquellas investigaciones, avances, tecnología que tienen las personas, los países, que pueden desarrollar los países. Esto se vio en la pandemia. Nosotros en la pandemia vamos a ponerle muchas comillas, pero supuestamente con la necesidad de elaborar una vacuna, hubo una colaboración entre países. ¿Recuerdan que decían, bueno, ¿qué te diste? La AstraZeneca es mexicana, esta no sé qué, la Sputnik era rusa, y bueno, ¿no? Era como diferentes tecnologías que migraban, al ser una pandemia, del